Muy buenos días, damos la bienvenida a todos los presentes a este seminario de estadísticas macroeconómicas organizado por la Universidad de Magallanes en conjunto con el Banco Central de Chile. Queremos saludar a las autoridades universitarias representadas por nuestro vicerrector académico, don José Maripani, representantes de la Facultad de Ciencias de la Administración y Economía, doña Cristina Paredes, representantes del Banco Central, representante también del Instituto Nacional de Estadísticas que se encuentra presente, alumnos y alumnas de nuestra casa de estudio y diferentes personas y público de distintos sectores de la ciudad. El Banco Central de Chile posee un programa de acercamiento a la comunidad Central en tu Vida, iniciativa que busca llevar al público general los conocimientos de economía en forma clara, sencilla y con un lenguaje comprensible a través de distintas plataformas. La llegada a diversos públicos en el país contempla este seminario de estadísticas macroeconómicas que hoy se realiza en Punta Arenas, en que la División de Estadísticas del Banco Central de Chile, en conjunto con el Departamento de Administración y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes, han organizado esta actividad para dirigirla a empresas del sector productivo, instituciones del sector público, profesionales y estudiantes de la 12ª región de Magallanes y Antártica chilena, con la que colabora, por una parte, al cumplimiento de unos objetivos estratégicos para los próximos años y se alinea con las mejores prácticas de la Banca Central Internacional, y por otra parte también genera un mayor aprendizaje respecto al funcionamiento y resultados de la economía en el país con sus conceptos y procesos económicos que a todos nos afectan y que parecen muy complejos. Para destacar la importancia de esta actividad para nuestra casa de estudios, invitamos al vicerrector académico de la Universidad de Magallanes, doctor José Maripani, a dirigirse a los presentes. Bueno, muy buenos días a todas y todos. La verdad es que es un privilegio estar en esta actividad que desarrolla el Departamento de Administración y Economía y al alero de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Así que, en primer lugar, un saludo a nuestra decana, la señora Sonia Zubenich, la directora de departamento, la señora Cristina Paredes, al profesor Daniel Oyarzo, que fue uno de los autores de esta venida del Banco Central, a los profesores del departamento y a nuestros invitados. En especial a don Francisco Ruiz Agurto, que es gerente de estadísticas macroeconómicas del Banco Central de Chile, y al señor René Luengo, que es asesor de la gerencia de estadísticas macroeconómicas de nuestro Banco Central de Chile. Se podrían entender las estadísticas macroeconómicas como un sistema integrado compuesto por 4 grandes grupos de indicadores que comprenden las cuentas nacionales, la balanza de pagos, las estadísticas monetarias y financieras, y las estadísticas de las finanzas públicas. En este contexto, entregar información pertinente y en forma oportuna es uno de los grandes desafíos para los profesionales de esta área. ¿Y por qué es la pregunta? Porque hoy en día el sector privado y público y la sociedad en general se ven enfrentados a un entorno complejo y cambiante, donde todas las decisiones que se tienen que tomar están sujetas a diferentes tipos de riesgos, los cuales se podrían disminuir si se cuenta con información y estadísticas oportunas y de buena calidad. Este escenario se vuelve más complicado para los equipos técnicos de las distintas organizaciones que tienen que cuantificar los fenómenos económicos o financieros, ya que hoy en día se vuelve impensable un proceso de toma de decisiones basado solo en el sentido común y la experiencia sin considerar los análisis cuantitativos. Las estadísticas macroeconómicas permiten estar al día en los cambios que se producen en el entorno nacional e internacional. Y de este modo tratar de entender las tendencias del acontecer económico, la participación de las organizaciones en su respectivo sector y evaluar el comportamiento de variables como el comercio nacional e internacional, los flujos de inversión, el ingreso nacional, los precios de los distintos productos y la situación financiera del Estado,
entre otras, que afectan la dinámica organizacional. Estos datos permitirán incrementar la capacidad de reacción y la adopción de políticas que permitan enfrentar la incertidumbre y riesgos asociados. Las estadísticas macroeconómicas constituyen un bien público. Sabemos que los bienes públicos son no excluyentes y no rivales. Efectivamente, estas estadísticas no excluyen a nadie y las podemos usar al mismo tiempo a varias personas. Entonces, efectivamente pensamos que constituyen un bien público para nuestra sociedad que es proporcionado por el Banco Central con la finalidad de contribuir a la creación de un ambiente de certidumbre y transparencia como componentes relevantes para la estabilidad económica y el bienestar de la población. Para cumplir con este propósito, el Banco Central solicita la colaboración de las diferentes empresas privadas y organizaciones del sector público para que le hagan llegar de manera oportuna sus datos e información y de este modo se puedan elaborar y publicar en forma agregada las estadísticas que se ofrecen para el beneficio de nuestra sociedad. Me gustaría plantear a lo menos dos desafíos que se podrían apreciar desde el punto de vista de las estadísticas macroeconómicas. Primero, un desafío global. Las crisis financieras que ha enfrentado nuestra sociedad global en los últimos periodos ha puesto de manifiesto los riesgos macroeconómicos y la importancia del sector financiero para la estabilidad macroeconómica y los graves problemas que se suscitan cuando el ciclo financiero coincide con el ciclo económico, ya que los shocks que se producen podrían propagarse y dar lugar a efectos de contagio doméstico, regional e incluso global. Ya no parecen suficientes los modelos de Fisher, de Bernanke y Herter, que incorporan los análisis del acelerador financiero, sino que se debe avanzar hacia modelos que consideren los vínculos intersectoriales en el marco del enfoque matricial del balance, que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, y donde están trabajando en estados de balance ajustados por riesgo, los cuales incorporan incertidumbre y son capaces de medir el riesgo de incumplimiento y permiten analizar la transmisión del riesgo de los deudores a las instituciones financieras, los gobiernos, la economía y la economía en general. Este balance intersectorial requerirá una gran cantidad de datos de instituciones financieras no bancarias, corporaciones no financieras, de los hogares, vencimientos de activos y pasivos, y también tendrá que mejorarse la información de finanzas del sector público, entre otros sectores. Sin lugar a dudas, los requerimientos de este tipo de información llevará a modificar la forma en que enseñamos a contabilizar y acumular la información. Y finalmente, desde el punto de vista regional, creo que los desafíos que se tienen desde el punto de vista de la estadística macroeconómica están muy relacionadas con la nueva forma de organización que vamos a tener, con gobernadores regionales, y con consejos regionales que necesitan y van a necesitar de información macroeconómica regional para poder llevar adelante sus procesos de toma de decisiones. Así que queremos agradecer el tiempo que se han dado de llegar hasta Punta Arenas, de acercarnos a las estadísticas macroeconómicas e imbuirnos en un tema tan relevante para las decisiones que tenemos que tomar día a día. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por la de todos ustedes aquí. Agradecemos las palabras de nuestro vicerrector académico, doctor José Maripani. Y para la Universidad Magallanes, tal como lo señalaba el vicerrector, está atenta al permanente crecimiento intelectual y profesional de alumnos y académicos, la agregación de valor a ellos, tanto responsable de la formación de profesionales competentes para el mundo actual, como de la necesaria vinculación con el medio, especialmente regional, para hacer llegar este saber a las diversas organizaciones y empresas que dan vida y crecen y se desarrollan en esta 12ª región. Así, esta iniciativa de realizar este seminario representa una importante oportunidad, más aún si proviene de una institución reconocida mundialmente como lo es el Banco Central de Chile. Este seminario se desarrolla en 2 sesiones. La primera sesión contempla las presentaciones del Banco Central de Chile, objetivos, funciones e instrumentos, que estará a cargo de don René Luengo. Posteriormente se realizará la presentación de cuentas nacionales por sector institucional, que estará a cargo de don Francisco Ruiz. Y en la segunda sesión se hablarán de los temas balanza de pagos y deuda externa,
a cargo de don Francisco Ruiz, y posteriormente estadísticas monetarias y financieras a cargo de don René Luengo. Para comenzar con estas presentaciones del seminario, vamos a dejar con ustedes a don René Luengo, quien es asesor de la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Chile desde el año 2012. El señor René Luengo es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, diplomado en Economía Aplicada de la Universidad de Chile y analista de sistemas de la Universidad de Santiago. Ha participado en diversos seminarios y workshops sobre cuentas nacionales en España, CEPAL y Eurostat, y una pasantía en el Banco de España. En el Banco Central de Chile se ha desempeñado en diversos cargos, como analista económico de cuentas nacionales, jefe de área de cuentas nacionales. Ingresó al Banco Central en el año 1982 y anteriormente se desempeñó como analista económico en la Oficina de Planificación Nacional. Invitamos a don René Luengo, proboste, a hablar sobre el Banco Central de Chile, objetivo, funciones e instrumentos. Agradecemos también a la Facultad de Economía de la Universidad de Magallanes haber aceptado esta invitación para realizar este seminario. Esperamos que sea fructífero para ustedes y siempre me gusta comenzar con una cita de uno de los filósofos que más me gustan a mí, que es Heidegger, que plantea que el preguntar es una búsqueda y además que el preguntar es la devoción del pensar. O sea, en la medida que nos hacemos preguntas, cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando algo, cuando somos auditores, podemos, digamos, entender mejor, comprender mejor la realidad que estamos tratando de entender. Por favor, entonces, en cualquier momento ustedes pueden interrumpirnos si no queda claro algo. Trataremos de hacer lo mejor posible para explicar los conceptos. Dicho eso, comenzamos con la presentación. Esto es una presentación general que normalmente se hace para indicar qué es lo que hacemos en el Banco Central y qué tipo de institución se trata. Decir lo primero que el Banco Central de Chile fue creado en el año 1925 y con el correr del tiempo sus objetivos y funciones han ido cambiando porque los fenómenos económicos, lógicamente, y la realidad económica ha sido diferente a través del tiempo. Desde 1989, la Ley Orgánica Constitucional que rige su actuar lo define como un organismo autónomo, de carácter técnico, de duración indefinida, con personalidad jurídica propia, etc. Y establece su organización, la composición, las funciones y atribuciones que el banco tiene, digamos. ¿Cuál es lo que la sociedad le encomienda al Banco Central que debe hacer? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son los instrumentos que tiene para llevarla a cabo? Esta ley define como objetivo del banco velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Trataremos a lo largo de la presentación de aclarar mejor qué se entiende por estabilidad de la moneda y esto del funcionamiento de los pagos internos y externos. El banco tiene un consejo integrado por 5 destacados economistas. El presidente actual es Mario Marcel, está el consejero Joaquín Vial, el consejero Pablo García, la consejera Rosana Costa y el consejero Alberto Nodón. Cada 2 años el presidente propone un nombre al Senado. Se aprueba por mayoría simple y el cargo dura 10 años. De entre los 5 consejeros, el presidente de la República elige al presidente del banco. Dura 5 años en el cargo. ¿Qué se entiende por estabilidad de la moneda? Se entiende como velar por la estabilidad de precios. Esto significa mantener la inflación baja y estable en el tiempo. En Chile, la meta de inflación es un 3%, más un punto porcentual de desviación. Esta meta del 3% se deriva de los fundamentos económicos que hay detrás de la economía chilena y además implica una desviación hacia arriba y hacia abajo de tolerancia de la inflación. Puede llegar a un 4 o a un 2. Las acciones para preservarla, esta inflación, se conocen como política monetaria. ¿Por qué es tan importante la estabilidad? Primero, porque facilita el desarrollo financiero. Segundo,
permite una mejor asignación de los recursos de la planificación, de la inversión y el consumo. Cuánto consumir hoy día, cuánto ahorrar, cuánto invertir para ampliar el stock de capital de la economía. La inflación, lógicamente, tiene costos. Una inflación alta es un impuesto regresivo que perjudica especialmente a los que tienen menos, sobre todo a los más vulnerables, por ejemplo, los trabajadores. Si un trabajador recibe su salario de 100 a comienzos de un mes y hay una inflación de un 10% en el mes, su poder adquisitivo a fines de mes va a ser solamente de 90. Ese es el impuesto inflación denominado así porque en el fondo disminuye el poder adquisitivo de las personas. Así, de tal forma, tener una inflación baja y estable es un requisito para crecer sostenidamente. La estabilidad favorece e impulsa el crecimiento, la inestabilidad, en cambio, lo limita o lo inhibe. Es decir, si no tenemos metas de inflación, si no sabemos qué va a pasar a futuro, los proyectos de inversión o los proyectos que tienen los hogares, las personas, de definir si compra una vivienda o no, es más complicado. Pero cuando está claro cuál es la meta, es más fácil tomar decisiones económicas en el tiempo. Decir que la estabilidad de precios no siempre recibió la atención y la prioridad que se le asigna hoy. Este es un cuadro que indica la tasa de inflación y en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas lo que muestra son los diferentes periodos. Decirles que si ustedes han leído a Tomás Piketty, indica en su libro que la inflación no fue un problema hasta el siglo XIX. Recién a fines del siglo XIX empiezan a preocuparse de los precios. Antes los precios eran bastante estables. Y así vemos que a fines del siglo XIX la inflación aquí llegó al 5,9%. Estas tasas son promedio anual para la década. Y ya en el año 40, la década del 40, tenemos una inflación cercana al 18% y aquí en la década del 50 un 38%, donde ya fue necesario poner atención a la inflación. Y hay una comisión que el banco invita para ver cómo frenar esa alza sostenida en los precios. La década del 60 fue una década de muchos cambios, pero la inflación estuvo bastante más baja que en la década anterior. Y aquí vemos el periodo de mayor inflación en esta década, el 174%. Esto implica que algunos años la inflación llegó del orden del 1000%, el año 73, 74, y tiene que ver también con cambios importantes que ocurrieron en el esquema político chileno y en la economía. Hay una apertura, lo vamos a ver luego con otros gráficos, qué significó, digamos, también en términos de crecimiento económico el haber cambiado el modelo de desarrollo del país. 174,6% en promedio, es altísimo. La década del 80, en promedio 21,5%, decirles que cuando el banco comenzó con su autonomía a fines del 89, se recibió con una tasa de inflación más o menos del 32%. Y vamos a ver cuánto tiempo tomó el llegar a la meta establecida. O sea, tener inflación no es un problema trivial, es un problema que hay que estar siempre atento porque disminuir la inflación en el tiempo lleva mucho tiempo y tiene costos altos para la sociedad, para la economía. La década del 90 ya fue del 11%, ustedes pueden apreciar aquí, y en otro gráfico va a quedar más claro, hasta llegar a la tasa promedio acá del 3,4%, que está dentro del rango de meta en el horizonte de posibilidades que el banco tiene para la inflación. Acá tenemos algunos episodios que acompañaron las tasas de crecimiento, también fueron muy volátiles. Aquí también tenemos porcentaje, tasa de crecimiento y decrecimiento, y aquí tenemos desde el año 1925 hasta ahora. Y lo que tenemos aquí es la Gran Depresión del año 29 que afectó a Chile y llegó a una tasa cercana al 18% de caída, un periodo de crecimiento. Y acá tenemos el año 73 y el año 74 cuando hay una modificación del modelo, de un modelo que tenía aquí
era de crecimiento hacia adentro, ¿cierto?, de sustitución de importaciones. Aquí se impone un modelo basado en las ventajas, en la ventaja comparativa, y eso significó baja de aranceles, apertura de Chile a la agroeconomía internacional y, lógicamente, el quiebre de todas las empresas que no tenían ventajas, por ejemplo, la industria textil, del calzado, etcétera, y empiezan a aparecer otras industrias que son importantes, como la industria acá, en este periodo, la industria del salmón, más crecimiento en la industria del vino, la industria de la madera, la celulosa, etcétera. La fruticultura también es importante en el crecimiento de la economía chilena. Y en la década del 80, aquí, el 83, 84, se produce una crisis financiera que tiene una repercusión en la esfera real de la economía muy importante, y esto se debió a que existían grupos económicos que no hacían una mejor asignación de los recursos porque eran propietarios tanto de bancos como de empresas, y su asignación no fue lo mejor, y hubo un proceso de... no se dejaron caer los bancos. Alguien preguntó alguna vez, bueno, ¿por qué en Chile no lo hacen como en Estados Unidos, que caigan los bancos? Pues Salomon Brothers, pero pasó eso, y imagínense todo lo que repercutió a nivel mundial. En Chile, que un banco quiebre, por ejemplo, el Banco Chile o el Banco Santander, representan aproximadamente un 20% de las colocaciones y de toda la economía. Entonces, no es trivial dejar caer un banco, y lo que se hizo aquí fue una deuda subordinada, que fue que el Banco Central se hizo cargo de esta deuda, y afortunadamente ya el próximo año el Banco Chile, que es el último banco, termina de pagar esta deuda. Por tanto, en el tiempo fue una decisión acertada el que el sistema financiero funcione, y tuvo una repercusión muy fuerte sobre la economía real. Luego está la década dorada acá, de un crecimiento de la economía del orden del 7% con el advenimiento de la democracia, y en el periodo en que el Banco Central también logra su autonomía, a fines del 89, y algunos episodios más cortos acá, como la crisis subprime, por ejemplo, que también afecta. El hecho de tener una economía abierta significa que, de alguna forma, todo lo que ocurra con los socios principales del país va a afectar nuestra economía, porque está basada fundamentalmente en las exportaciones y algo orientada también al mercado interno. Actualmente el Banco Central conduce la política monetaria siguiendo un esquema de metas de inflación y flotación cambiaria. Vamos a explicar qué significa tener metas de inflación y por qué tiene que ir acompañado de lo que se denomina flotación cambiaria. El principal instrumento de la política monetaria es la tasa de interés de política monetaria, que se conoce como la TPM. Otro gráfico donde tenemos los porcentajes y el tiempo desde el año 2007 hasta el 2018, y vemos cómo ha fluctuado la tasa de política monetaria. Acá, en este periodo, llegó aproximadamente a un 8%, porque era necesario que la inflación baje, y luego estuvo cercana al 0,5% acá, pero en promedio vemos que la tendencia es a que esté de acuerdo con cuáles son las metas de inflación que el banco tiene. El Banco Central, yo no sé si usted conoce, pero el Banco Central, además de tener autonomía, se ha dado la obligación de presentar no solamente al Congreso informe. Era obligatorio un informe de política monetaria que se presentaba en septiembre. Hoy día ese informe se ha transformado en 4 informes anuales en cada trimestre, y también un informe de estabilidad monetaria, de estabilidad financiera. Entonces, lo que se tiene en cuenta, si usted ve la estructura que está normalizada del informe de política monetaria, o también conocida como IPOM, lo que muestra es que analiza la evolución futura de los precios. También, cuál es el comportamiento, qué pasa con los socios principales, cuáles son las metas de inflación que tiene nuestro principal socio comercial hoy día, que es China, los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera. ¿Qué pasa en términos de crecimiento, de tasas de metas de inflación, algunos riesgos
sistémicos, de créditos, etc. Todo eso lo tiene en consideración para la toma de decisiones. En base a este análisis, decide qué hacer con la tasa de interés. Alguien de la Reserva Federal de Estados Unidos en algún momento dijo que el trabajo del presidente del Banco Central era muy sencillo. Era como tener una llave de agua, ¿cierto? Y decidir si la abro, la cierro o no la toco. Así de simple. El problema, lógicamente, es cuánta información dispone para tomar esa decisión que va a tener repercusiones enormes sobre las decisiones que van a tomar los agentes económicos con respecto a la inversión, al ahorro, a nuevos proyectos, etc. Entonces, si la sube, la baja o la mantiene. Esto afecta a las tasas de interés. Hay muchas tasas de interés. Hay interés por el crédito, tasas de interés de los créditos hipotecarios, por ejemplo, créditos de consumo, de los créditos de inversión para las empresas, créditos para comercio exterior. Son muchas las tasas de interés que hay detrás de. Y además, por rango, por riesgo de los agentes que están contrayendo una tasa de interés. Afecta a todas estas tasas. Y la tasa de política monetaria se aplica a las operaciones entre el Banco Central y los bancos comerciales. Pero a la larga influye sobre todas las tasas de interés del sistema financiero. O sea, son las tasas de overnight, que se llama, de un día para otro, que se hacen los bancos comerciales. Y también afecta a condiciones financieras como, por ejemplo, la bolsa de valores. Si la tasa de política monetaria, si la tasa de interés sube, va a ser menos atractivo, va a ser más atractivo tener renta fija que renta variable. Al revés, si la tasa de interés está baja, va a convenir, por ejemplo, comprar acciones o comprar bonos, etc. También afecta el costo del crédito. Ustedes ven que hoy día que la tasa de política monetaria está baja, los créditos hipotecarios están del orden del 3,5, 4%, bastante más bajo que lo normal. Si la TPM está alta, puede llegar a 5 o 6% las tasas por crédito hipotecario. Los pagos por depósito también afecta, y el tipo de cambio es cuántos pesos se pagan por dólar. Entonces, eso que veíamos en el mundo financiero también afecta a la economía real. Se decide en qué se invierte, en qué se gasta, en qué se ahorra y qué se produce. Y también en los precios. Este esquema de política ha sido exitoso en controlar la inflación. Esto es lo que les decía yo, que queda bastante más claro. Aquí tenemos las tasas de inflación y también el tiempo. Y el Banco Central aquí recibió del orden del 30 al 31% a fines de los 80, de comienzos de los 90. Esta fue cuando el banco es autónomo y se tiene que empezar a preocupar de bajar de un rango de 3% la inflación. Y ustedes pueden apreciar que tomó 10 años llegar a cumplir la meta. Para ustedes que son jóvenes, esto puede ser trivial, digamos, pero para los argentinos no es trivial, para los venezolanos menos, digamos, y para los chilenos en algún momento tampoco, digamos. A comienzos de los 90, aquí nos tomó 10 años lograr recién la meta de inflación. Por eso el Banco Central tiene que estar vigilante, qué ocurre con los precios, qué ocurre con la inflación, porque permite tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Y acá más o menos han habido algunos ciclos y volatilidad en el tiempo, pero en promedio, como dicen los estadísticos, en promedio estamos bien, digamos. A pesar de las fluctuaciones, se ha logrado mantener en el tiempo, porque el Banco Central no es que en un punto puede ser la inflación más alta o más baja, el objetivo son a 2 años. Eso es tener una meta de inflación, que en 2 años la inflación esté del orden del 3% más 1% hacia arriba o hacia abajo. Y hoy día estamos con una inflación cercana al 2%, 1,8, 1,9. Además, la estabilidad macro también experimenta un progreso significativo. Aquí tenemos un cuadro que
mostramos el crecimiento de la inflación. El crecimiento del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto que mide todos los bienes y servicios que se producen en la economía chilena, ¿verdad?, por diferentes actividades económicas, o también se mide por el lado de los agentes económicos, los hogares que consumen, que ahorran, etcétera, y las empresas financieras y no financieras que producen bienes y servicios. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que le indicaba yo de la década dorada. Imagínense que aquí la tasa de inflación era casi del 8%, el año 91, el año 92 fue sobre el 10%, y en promedio en esa década fue un crecimiento de la economía del 7%. Es decir, en la medida que se empezó a controlar la inflación, también fue un círculo virtuoso, porque el crecimiento económico fue bastante grande, además por las reformas estructurales que se hicieron a la economía chilena. Y en este periodo, digamos, mostramos la inflación y también cuáles han sido las tasas de crecimiento, con algunos decrecimientos como el 2008. En un sistema basado en meta de inflación, la confianza de los agentes en que el Banco Central cumplirá la meta fijada es clave. Para ello es necesario hacer lo que se dice que se hará. Y los consejeros del Banco Central tampoco hablan mucho, digamos, porque se lee entre líneas. Y también tienen periodos de silencio, esos periodos de silencio que son buenos mantener también en el hogar, ¿no? No. Estoy en periodo de silencio, puedo decir, yo trabajo en el Banco Central. No, broma. Eso permite reflexionar sobre las decisiones que se van a tomar, y no dan entrevistas ni viajan a regiones. Hoy día no estamos en periodo de silencio. Entonces, hacer lo que se dice que se hará, eso es la confianza, la credibilidad. Se pierde la credibilidad y es muy difícil de recuperarla. Por lo tanto, cuando se dice que la inflación va a estar del orden del 3%, eso hay que cumplirlo. Y no hacerlo, cae en descrédito la institución y se pierde la confianza. Los cambios en la tasa de política monetaria se deciden en la reunión de política monetaria. Hasta el año pasado se realizaban reuniones todos los meses. A partir de este año se realizan 8 reuniones al año. Los meses que no hay reuniones son febrero, abril, agosto y noviembre. Todo el resto de los meses, los otros 8 meses, hay reuniones de política monetaria. Las fechas se informan en septiembre de cada año para el ejercicio siguiente. O sea, nadie se sorprende en qué fecha el Banco Central está deliberando y va a tomar una decisión con respecto a la llavecita. La abre, la cierra o no la toca. Participan 5 consejeros del Banco Central con derecho a voto. El ministro de Hacienda con derecho a voz. Y tiene por ahí un derecho a mantener por 15 días, por ejemplo, alguna decisión, siempre que los 5 consejeros no estén de acuerdo. O también tiene un derecho a veto, pero que tiene que ser también por poco tiempo. Y personal del Banco Central que presenta estudios diferentes con entrega de documentos, presentaciones, para la toma de decisiones. En esta reunión se revisan diversos documentos como análisis de coyuntura, las proyecciones de corto plazo y cuáles son las opciones de política monetaria que se presentan en el tiempo. Y con esa información se decide. Ahí los consejeros tienen que dar sus fundamentos y el banco cada vez está más transparente en términos de entregar al público las minutas de acuerdo de las reuniones de política monetaria. Para facilitar la comprensión del público de estas decisiones, muchos de estos antecedentes se dan a conocer a través de la página del Banco Central. Las reuniones hoy día duran un día y medio, un día completo, y el otro día, y se comunican después de las 18 horas cuando los mercados financieros han cerrado. ¿Qué significa normal funcionamiento de pagos internos y externos? El banco tiene potestad exclusiva para emitir billetes y acuñar monedas. Son los únicos medios de pago en efectivo de circulación legal en todo el país. El dinero entra en circulación a través del sistema bancario. La entrada en circulación de nuevos billetes y monedas responde a la demanda del público. Hay encuestas que el banco hace cuál es la demanda por dinero. Y también es responsable del ciclo de vida del dinero, es decir, que pueda, no
no sean billetes que se puedan seguir usando, sobre todo en regiones, es responsable de hacer retiro y destrucción de ese papel moneda y, lógicamente, de entregar nuevos billetes. Más allá de los billetes y monedas, el sistema de pagos corresponde al conjunto de instituciones e instrumentos que facilitan la realización de transacciones en la economía local y con el extranjero. Esto es facilitar las transacciones. Esos son los pagos internos que se realizan en el mercado local y con el resto del mundo a través de transacciones de bienes y servicios o transacciones financieras. ¿Por qué es importante asegurar que el sistema de pagos funcione adecuadamente? Porque permite que el sistema bancario asigne los recursos adecuadamente, sentando las bases para un crecimiento sostenido de la economía. Un sistema financiero estable facilita la transmisión de la política monetaria. Decir que cuando se toman decisiones de política monetaria, la transmisión no es inmediata. Puede tardar, según estudios, 3, 6 meses o más en que se toma una decisión y se ven los efectos sobre la economía. No es una cosa inmediata, que el banco fije una tasa y todas las tasas se alineen de inmediato. No, es un proceso gradual. Entonces, facilita la transmisión de la política monetaria y, por tanto, el objetivo que busca es de la estabilidad de los precios. La confianza en el sistema financiero es vital, pues cuando se pierde se pueden generar crisis bancarias. Nada de corralitos ni de cosas por el estilo, porque se pierde la credibilidad. Nadie va a ir a depositar al día siguiente, cuando se producen corridas bancarias, es peligrosísimo. La chilena es una economía abierta, integrada tanto financiera como comercialmente con el exterior. Por lo tanto, interrupciones en el sistema de pago externo puede dañar seriamente de la economía nacional. Si no se pagan las importaciones, si no se pagan los créditos, si no se pagan produce daño para la economía. Basta que un agente económico no esté cumpliendo para que diga Chile es el responsable. Los beneficios del adecuado funcionamiento del sistema financiero se ven en una economía que crece, donde los inversionistas desarrollan proyectos, hay problemas de expectativas también, donde los proyectos crean empleo, donde el crédito llega donde tiene que llegar y donde el dinero de los ahorrantes está protegido. Si no hay confianza en el sistema financiero, nadie va a hacer depósito, va a preferir tener el dinero en su casa. Los costos de las crisis financieras son muy elevados. La historia pasada y reciente así lo demuestra. No estamos libres de caer en crisis, por lo tanto hay que ser siempre muy vigilante de lo que ocurre con la economía y no embarcarse en proyectos muy populistas o que no tienen respaldo económico. ¿Cuál es la fortaleza de la economía chilena? Esto se basa en 4 pilares fundamentales. Descansa en 4 pilares. El primero, comenzamos por casa, ¿no? Un banco central autónomo que sigue un esquema de meta de inflación con flotación cambiaria. Esto comenzó en el 90 y ya se aplicó con mucha fuerza a partir del año 99, en que el esquema de meta de inflación tiene que ir acompañado de flotación cambiaria. ¿Qué significa la flotación cambiaria? La flotación cambiaria significa que el mercado es el que decide cuál es el precio del dólar, de la principal divisa. ¿Cuántos pesos se pagan por dólar? Es el mercado el que define. Entonces, hoy día, en algún momento, había 2 anclas nominales en la economía chilena. Estaba una banda del tipo de cambio y además las metas de inflación. Hoy día es una sola ancla nominal, que es la meta de inflación, y el dólar usted puede ver que fluctúa, y también el banco puede intervenir, digamos, cuando el precio se aleja mucho de determinado objetivo. Una política fiscal responsable y predecible. Esto era uno de los principales temores cuando se discutía la ley de autonomía del Banco Central, la ley orgánica constitucional. Muchos de los próceres que después fueron... No digo nada. Muchos de los próceres economistas destacados decían que no era conveniente un banco central autónomo porque podía discrepar con la política fiscal. Por tanto, tiene que ser armónica, tiene que haber una coordinación entre lo que es la política monetaria y la política fiscal.
Y eso se logra, lógicamente, a través de reuniones, de coordinación, de acuerdo. Discrepancias siempre van a haber, digamos. Pero se puede llegar a acuerdos, digamos, en términos de que la política monetaria esté bien coordinada con la política fiscal. Además, un adecuado marco de regulación y supervisión del sistema financiero. O sea, no solamente el Banco Central supervisa, sino que hay otras instituciones del mercado de capitales que están preocupados de la situación de los bancos, del crédito, del endeudamiento de los hogares, del endeudamiento de las empresas, etc. Y ese tipo de mediciones son las que realizamos en nuestra gerencia de estadísticas macroeconómicas. Y además la integración con los mercados internacionales mediante una apertura comercial y el libre movimiento de capitales entre Chile y el resto del mundo. Conclusiones. La estabilidad de precios y del sistema financiero, como lo demuestra la literatura y la experiencia, son prerequisitos para lograr un crecimiento alto y sostenido. La gráfica anterior lo muestra, digamos, cuando se logran metas de inflación, hay un círculo virtuoso que el crecimiento alto y sostenido en el tiempo puede ser posible. Los avances en materia de inflación han sido notables en el curso de las últimas 2 décadas. Pasar de un promedio sobre 30 a 3% es un logro. La importancia de preservar la estabilidad financiera ha quedado de manifiesto en los últimos años tras la crisis financiera internacional. Cada vez que hay una crisis financiera internacional hay más preocupación de tener más estadísticas sobre la situación de la banca, sobre la situación de las empresas, etc. O sea, las crisis implican que hay que proveer más información para estar prevenidos que estos fenómenos, si ocurren, sean controlados oportunamente. Y preservar la estabilidad de precios y el sistema financiero es la principal contribución del Banco Central al bienestar de la población y al progreso del país. Por ello, orienta todos sus esfuerzos a cumplir con el mandato que la Constitución le ha encomendado. Como alguien dijo, la institucionalidad en Chile funciona. Eso implica que el banco fija las metas de inflación y quien la mide es el Instituto Nacional de Estadística a través del IPC, el Índice de Precio al Consumidor. El gobierno fija cuál es el crecimiento económico y quien lo mide es el Banco Central. Entonces están divididas las funciones en términos de cuál es la autoridad que está fijando una determinada meta y quién le está midiendo si está cumpliendo o no con esa meta. Eso es lo que tenía preparado para la primera parte. Si hay preguntas. Si hay preguntas o bien. Ya. Primero, hizo énfasis respecto al carácter autónomo del Banco Central. Respecto al carácter autónomo del Banco Central. Sin embargo, el proceso de nombramiento de cada uno de sus miembros pasa por un proceso en que tanto el legislativo como el ejecutivo participan. ¿Cómo se explica entonces este carácter autónomo del Banco Central en cuanto a su nombramiento? Y hemos visto que los casos en que no se respeta el principio principio de ingratitud respecto de los políticos, muchas veces deja mucho que desear en la política interna de nuestro país. Y además, me gustaría que explique respecto a cómo esta economía libre, a la que hizo énfasis respecto a los mercados, se hace cargo también de la redistribución del ingreso. Porque muchas veces abrirse el mercado trae consigo el problema de la redistribución del ingreso. Eso va a ser. La primera pregunta es decir, mira, que todas las instituciones públicas son elegidas ya sea por el Congreso o mencionar los presidentes, los jueces de la Corte Suprema, los parlamentarios también son políticos, y en el caso del Banco Central, lógicamente que están representadas las diversas fuerzas políticas de la sociedad, pero lo que ocurre es que cada vez que alguien es nombrado, por ejemplo, puede ser militante de algún partido político, deja de militar y las decisiones tú las puedes ver en las minutas de política económica, no hay mayores discrepancias o las discrepancias son eminentemente técnicas.
eso garantiza que el Banco Central es un ente eminentemente técnico. Lo que se discute ahí son qué ocurre con lo que la Constitución le ha fijado como mandato. Pero podemos convenir también, yo creo, que cada una de esas decisiones de carácter técnico tienen que ver derechamente en la política coyuntural del país. O sea, son efectivamente... Sí. Sí. Sin duda, digamos, sin duda, no son inocuas, pero te digo, por eso se coordinan con los ministros de Hacienda y mostrábamos que hasta el momento la autonomía del Banco Central ha sido una buena decisión, digamos. La otra pregunta tenía que ver con... Bueno, estatales, por así decirlo, y se evitaba estas políticas de libre mercado. ¿Me están viendo en vivo? Ya, me puse nervioso. Se me olvidó la pregunta. Claro. bueno, esas son decisiones que toman ¿Cómo se hace cargo, en verdad? que toman informadamente los ciudadanos cuando eligen un programa de gobierno, y tú puedes ver que las diferencias de los programas de gobierno no son tan distintas. Entonces, el Banco Central, su objetivo, claro, es mantener una inflación baja. Claro. Que los pagos internos y externos funcionen. Y por eso hay que juzgar al Banco Central. Claro. Y esas metas se cumplen. Ahora, lo que tú planteas son decisiones del ministro de Hacienda, del ministro del Trabajo, etcétera, del Ejecutivo. Y a ellos hay que preguntarles realmente cómo está lo de la distribución del ingreso. O sea, el Banco Central igual tiene presente eso, digamos. Cuando te decía yo que tenían los diferentes, también se ve cómo afecta el empleo, pero no es objetivo ni la creación de empleo, ni el crecimiento económico, porque sus objetivos son otros. Por eso te decía que la institucionalidad tiene claro cuáles son los papeles de cada uno de los el órganos. Banco Central se tiene que preocupar de la política monetaria, la política cambiaria y que la economía funcione. Darle fluidez, que no pierda liquidez el mercado. Y en eso, Argentina. Que no ocurra lo que pasó en Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, muchas gracias. Mi consulta es, ¿cuál es actualmente la política del Banco Central respecto de las criptomonedas? Hablemos del Ethereum, hablemos del Bitcoin, porque, por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo ha planteado muchas aprensiones y en otros países también. ¿Cuál? Porque se le considera una moneda de especulación y altera, obviamente, eventualmente la economía de un país. ¿Cuáles son en estos momentos las medidas o cuál es la opinión que tiene usted o que tiene el banco al respecto? Gracias. Decir que lo que nosotros vamos a responder van a ser... Mira, hay preguntas que no estamos autorizados para responder, y eso lo decimos honestamente, digamos. Es el Consejo y a quienes ellos designen responder este tipo de preguntas. Nosotros lo que estamos impartiendo acá es un seminario de estadística macroeconómica y todas las preguntas que sean pertinentes con respecto a esto las podemos responder. Lo otro trasciende nuestro ámbito de competencias. ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios de esto? Porque efectivamente, como tú mencionas, pueden ser activos financieros que sirven para especular. Por tanto, desde ese punto de vista, el Banco Central tiene que intervenir, no tiene que intervenir. Están en todo en este análisis de cómo impactan las criptomonedas al sistema financiero. ¿Ya? Están investigando y no solamente el Banco Central, sino es un tema también que le preocupa al Senado y Hacienda.